Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Nosotros no somos malos, ni ellos lo que dijeron. Aquí está, esta es la imagen del día. Los reclamos de campesinos de Vistahermosa Meta con motivo de la muerte de un vecino suyo. Según ellos, luego de que un soldado le disparara, cuando él fue a verificar lo que había pasado en una casa que quedó en medio de un combate con la organización sicarial de alias Calarcá. El ejército insiste en que muchos habitantes de la región siguen siendo intimidados por esa banda criminal, pero puso a disposición sus tropas de aire y tierra en ese enfrentamiento para que la Fiscalía tome sus versiones. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1. 7 años después de haber descubierto la compraventa de votos de los clanes Char y Gerlain en la Casa Blanca de Aida Merlano, arrancará el primer juicio contra los elegidos con esa maquinaria. La maquinaria del condenado senador Eduardo Pulgar trabajará para la candidatura de su hermano, al que César y Simón Gaviria le otorgaron uno de los primeros lugares en la lista al Senado por el Partido Liberal. En este año se han robado 718.200 barriles de petróleo, con 411 válvulas ilegales y la ayuda de funcionarios a cargo de la operación de oleoductos. 36 años después de la muerte de Carlos Pizarro, la Fiscalía inicia el interrogatorio al jefe del DAS que le habría asignado al asesino como escolta. Y en Top Secret, el desacato de Polo Polo, sentenciado a pedir disculpas y reparar a las madres de Soacha, y el senador trumpista que considera héroe a uno de los ministros del gabinete de Petro. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Un campesino resultó muerto, según sus vecinos, como consecuencia de la ráfaga que disparó contra su casa un soldado de la Fuerza de Tarea Omega, que aún se enfrenta a sicarios de la banda de alias Calarcá en Vistahermosa Meta. La Fiscalía ya tomó las versiones de las tropas de tierra y aire involucradas en su muerte. El pasado 29 de noviembre, la Fuerza de Tarea Omega del Ejército enfrentó a miembros de la Orden Díaz Mendoza, alias Calarcá, cerca de la vereda Bajo Guaymaral, en Vistahermosa Meta. Logrando una muerte en desarrollo de operación militar, la captura de 2 sujetos, un hombre y una mujer. El representante de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Oriente y Centro de Colombia denuncia que en medio del combate hubo disparos en la finca de una pareja mayor. Se produjo un enfrentamiento en la casa del señor José Ignacio Medina, de 66 años. Asegura que cuando se detuvo el combate, habitantes del sector La Cooperativa y veredas cercanas fueron a la finca de la pareja Medina para saber qué les había sucedido. Cuando llegaban, hubo más disparos. ¡Jason, salgamos, por favor! Todos los otros se tiraron al piso, los soldados siguieron quemando, el helicóptero rodeaba por encima, ametralló. ¡Vamos corriendo! El soldado se levantó y disparó una ráfaga de fusil hiriendo a este campesino. El hombre herido fue identificado como David Valencia. Desde el helicóptero nos agarraron a bala con el fusil. El marido de Claudia, enfermera de Piña, le pegaron un tiro. Salgan a decir que fue un guerrillero dado de baja en combate, cuando es un civil, el esposo de la enfermera del centro de salud. David Valencia falleció. Su esposa y amigos llegaron a las instalaciones de la Fuerza de Tarea Omega para exigir explicaciones. ¡Y esto no se va a quedar así, yo Fuentes militares le aseguran a Noticias 1 que continúa la presión de los grupos criminales de alias Calarcá a pobladores de esa región, que precisamente hoy esos delincuentes citaron a campesinos en el sitio donde fueron los combates, pero no asistieron. La Fiscalía 14 de Investigaciones Especiales de la Seccional Meta ya recibió declaraciones de los militares en tierra y de la tripulación del helicóptero que participaron en la operación. El alcalde de Ayapel, Córdoba, se defiende de sus adversarios políticos con una estrategia de difamación que, además, evidencia su homofobia. Entre otras cosas, los acusa de usar minoxidil para que le salga barba. En Ayapel, Córdoba, crece la controversia por un video en el que el alcalde Hugo Pinedo Contreras lanza ataques personales y comentarios homofóbicos contra líderes sociales que cuestionan su administración. Me parece que son homosexuales, yo creo que están enamorados de mí. Los señalamientos se hicieron públicos en un video que se ha vuelto viral, en el que el mandatario se refiere a un grupo de ciudadanos críticos con su administración, como los Barbones. Tiene agotado minoxidil en Ayapel de tanto echarse aquí en los cachetes para que le salga barba. Y utiliza
utiliza expresiones irónicas y de estigma sexual que han generado rechazo. Claro, ahí hay uno que fue novio de un aspirante a consejo mío, que allá se le metía en la hamaca en el Totumo a medianoche. También lanza señalamientos personales contra uno de los integrantes del grupo mencionado. Mucho cuidado, Camilo, te termina dejando la mujer por estar encerrado 2 y 3 días con los barbones. Frente a estas declaraciones, el abogado y líder social Manuel Navarro Manchego, dentro de esos se encuentra aquí el suscrito, quien aparece mencionado dentro de este grupo, denuncia que esta no es la primera vez que el alcalde recurre a la difamación contra sus contradictores. Somos objeto de difamación, de persecución y de una campaña difamatoria que nace desde el principal mandatario que tenemos en el municipio. Además, advierte que los comentarios del alcalde constituyen estigmatización y un uso político de la orientación sexual para atacar a sus contradictores. Es lamentable que en pleno siglo XXI, precisamente funcionarios que ostentan el poder promuevan el rechazo, la discriminación en contra de personas que tengan algún tipo de orientación sexual. Mientras tanto, las organizaciones sociales insisten en que este episodio no es un caso aislado y piden a los órganos de control actuar para evitar que el discurso oficial siga siendo usado como herramienta de ataque político. Noticias 1 consultó al alcalde de Ayapel para que se refiriera a este video, pero no respondió. Aunque hace 7 años la Fiscalía allanó la sede de campaña de Aida Merlano y descubrió la maquinaria de compra de votos que con ella movían las familias Char y Gerlain, solo esta semana se concretó el primer llamamiento a juicio contra Arturo Char. Y aún no hay ni siquiera pistas del proceso contra los demás. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al ex senador Arturo Char por concierto para delinquir y corrupción de sufragante en relación con la compra de votos para las elecciones al Congreso en 2018, en el caso conocido como la Casa Blanca. De acuerdo con el alto tribunal, en 2017, estando en La Arenosa, Arturo Char planeó junto a su hermano, el entonces alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, el empresario Julio Gerlain, Aida Merlano y Lilibet Ginás, la compra de votos para ser reelegido como senador y que ambas mujeres llegaran al Senado. El error más grande es haber aspirado a estar en el lugar que me trajo este lugar. Aspirar al Congreso de la República. Alejandro Char y Julio Gerlain además habrían financiado la compra de votos y entre los documentos incautados en el allanamiento a la Casa Blanca, la sede política de Merlano, se encontraron recibos por 5 y 15 millones de pesos que se habrían entregado por conseguir los votos. Estoy apenada por la situación que pasó toda Colombia con mis acciones. Merlano ha declarado ante la Fiscalía y la Corte Suprema que en este entramado de corrupción Arturo Char consiguió 10.000 votos en municipios como Malambo, Soledad y Sabana Larga. Yo no pretendo cosa distinta, asumir las responsabilidades de mis acciones. La excongresista también ha declarado que un día antes del allanamiento a su sede política, Alex Char le entregó 500 millones de pesos en efectivo, mientras le aseguraba que ella sería senadora de la República. Todo para favorecer a las personas que hoy están detenidas, que están investigadas. Arturo Char seguirá en libertad y podrá interponer un recurso contra esta decisión, mientras queda en manos de la Fiscalía determinar si investiga o no a Alejandro Char por su papel en la compraventa de votos. El presidente de la Cámara de Representantes se quedó sin aval para las próximas elecciones. Su partido, la U, se lo negó de la misma forma en la que César y Simón Gaviria se lo negaron al representante que los llamó reyesuelos cuando se autoinvistieron como jefes del Partido Liberal. Bueno, estamos esperando que el partido emita el aval. Fue una espera infructuosa la de Julián López, presidente de la Cámara, porque el partido de la U se negó a seguir respaldándolo. Cierran las puertas democráticas a la participación política. López se quedó sin aval y además en muletas, porque se recupera de una cirugía por una ruptura en el tendón de Aquiles. Me rajaron el talón y me operaron. La recuperación de la cirugía implica paciencia. Me dicen que es un mes para ya soltar las muletas del todo y de ahí en adelante hasta 4 o 5 meses para, digamos, retornar. Ese retorno sería más pronto que él a un nuevo ruedo político, después de finalizar el actual periodo del Congreso, porque debe esperar un año para cambiar de partido. Una tristeza
que hoy el partido de la U se dedique a perseguir a miembros como Julián López, que lo único que han querido es conectarse con la gente, profundizar la socialdemocracia en el partido. Pero López ya empezó a recibir coqueteos. Dime que sí. Para cambiar de partido. Si quiere, tómelo como un acto de coquetería, querido compañero, amigo y presidente de la Cámara, Julián. El también vallecaucano Duvalier Sánchez le llevó girasoles y quiere que López se vaya a las filas de los verdes. Uno tiene que estar donde lo quiere. La plenaria se emocionó con el gesto de amor. López queda con la satisfacción de haber sido presidente de la Cámara. Hicieron de todo para que yo no fuera presidente de la Cámara, no pudieron. Los derrotamos. Otro representante que quedó sin aval de su partido fue el liberal Carlos Felipe Quintero, quien desafió a los Gaviria, César y Simón en una sesión del Congreso. Se creen unos reyesuelos. Entre girasoles, cojera y amores frustrados, se cierran las inscripciones para el próximo Congreso de la República. Sin ninguna evaluación colegiada ni criterio de transparencia, César Gaviria y su hijo Simón establecieron el orden de la lista al Senado del Partido Liberal que, no obstante, incluyó en puestos desfavorables a Juan Carlos Lozada y a Alejandro Carlos Chacón, que han sido los críticos de la falta de democracia en el supuesto Partido Demócrata de Colombia. El Partido Liberal está dando a conocer la lista de sus aspirantes al Congreso en medio de disputas internas que vienen desde hace un año por mantener avales a quienes son considerados rebeldes ante la oposición decretada por el director César Gaviria al gobierno Petro. Escoger de 1 a 20. Aunque la cabeza de lista para el Senado quedó definida para el actual presidente del Congreso, Lidio García, otros liberales de tradición tenían en peligro su aspiración por falta de aval. De estos últimos 3 años, el Senado, compañeros míos, declararon 2 años que yo era el mejor senador de Colombia, para que el partido me persiga porque pienso distinto. Yo lo único que le he dicho a mi partido es, por Dios, no olvidemos lo que somos. Chacón, que en el pasado estuvo en los primeros 5 lugares con una votación de 117.376 votos, hoy le dieron la casilla 20, según él, por las diferencias que existen entre los ideales liberales y la voluntad de la actual dirigencia del partido. Cuando defiendo a un pobre, estoy haciendo las cosas mal, no son principios liberales y el partido no se puede molestar porque yo haga lo que me corresponde como liberal, ¿no? Y si me tienen que quitar el aval, que lo hagan, los enfrentaré en la calle. Otro de los considerados rebeldes a las directivas de Gaviria es el actual representante Juan Carlos Lozada, que obtuvo 42.335 votos. Hoy aspira a llegar al Senado en la casilla 22. Yo no me voy a ir del Partido Liberal como han hecho exministros, como han hecho excongresistas, como han hecho exconcejales. Yo voy a enfrentar a César Gaviria aquí dentro del Partido Liberal. Lozada, quien ha promovido cambiar a Gaviria de la dirección, advierte que continuará con los cuestionamientos al interior del partido. Yo estoy dispuesto a ir a la batalla por la renovación del Partido Liberal, porque este partido vuelva a empuñar las banderas que lo hicieron grande y no las banderas que lo han disminuido al nivel en que lo tiene hoy César Gaviria. Mientras que el directorio del Partido Liberal termina de ajustar sus avales en las regiones, aparece con el visto bueno Yesid Enrique Pulgar, hermano del condenado ex senador Eduardo Pulgar, y con el número 100 de la lista estará María Paz Gaviria, hija del jefe del directorio liberal, César Gaviria. Más de 1 millón de colombianos que viven en el exterior pueden cambiar su puesto de votación a través de su teléfono celular y la verificación biométrica remota. Los colombianos en el exterior podrán cambiar su puesto de votación de manera virtual para las elecciones del próximo año. La registraduría habilitó una herramienta digital para que los ciudadanos realicen este trámite desde su celular. La plataforma solo está habilitada fuera del país y se puede acceder a ella a través del código QR que está en la página web de la entidad electoral. Para cambiar su lugar de votación, deberá ingresar su número de cédula, su lugar de residencia y sus datos personales. A través de la biometría facial, se verifica la identidad del votante, que recibirá un correo electrónico validando la inscripción. A la fecha, más de 1 millón de colombianos están habilitados para votar en el exterior. En otras noticias, el Ministerio de Hacienda abrió preguntas sobre quién debe asumir el costo del deslizamiento del salario mínimo en las rentas vitalicias en los fondos privados. El gobierno busca contener el impacto fiscal del esquema vigente, Asofondos, y advierte que la decisión podría redefinir la suerte de sus futuros pensionados. El Ministerio de Hacienda publicó este borrador de decreto que busca modificar la diferencia entre el aumento del salario mínimo y el reajuste de las pensiones en rentas vitalicias del régimen privado. Desde 2015 el Estado ha asumido este diferencial bajo una fórmula que, según la cartera, ha generado un costo fiscal para la nación. Sin embargo, Asofondos advierte que este ajuste implicaría la reducción de pensionados en los fondos privados. Va a haber en Colombia menos pensionados, ¿cierto? Porque menos personas van a poder
llegar a los montos necesarios para pensionarse. Va a haber las personas que logran pensionarse por encima de un salario mínimo, pues van a tener pensiones más bajitas. El gremio solicitó que se habiliten mesas técnicas para analizar los efectos del decreto. Que nos abra espacios de mesas técnicas para comparar números, para hacer las cuentas juntos y para que se den cuenta que esto pues genera unos efectos, este proyecto de decreto genera unos efectos que son indeseables. Para el expresidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, el esquema de rentas vitalicias ha implicado costos para el Estado debido a que este ha cubierto parte del ajuste de las pensiones en el régimen privado. Se ha generado el mercado, se ha desarrollado el mercado de rentas vitalicias, 93.000 personas, pero que ha sido muy costoso, y ha sido muy costoso porque técnicamente, eventualmente, se están pagando cosas que no se deberían pagar. Según Olivera, es necesario evaluar la relación costo-beneficio del mecanismo y revisar las implicaciones fiscales. Es saber el beneficio-costo en ese sentido. Se ha desarrollado el mercado, es importante para el país que haya rentas vitalicias, pero pues cuánto ha costado y cuánto debería costar, si se puede hacer, porque el gobierno no está diciendo en ningún momento voy a dejar de dar esa diferencia. Sin embargo, si la Corte Constitucional mantiene firme la reforma pensional, los efectos solo recaerían sobre quienes queden en el régimen de transición, ya que todas las pensiones de salario mínimo pasarían a ser asumidas por Colpensiones. Durante el presente año, las tuberías de transporte de combustible del país han sido perforadas en 411 oportunidades y las bandas criminales se han apropiado de 718.200 barriles de combustibles que no podrían haber extraído si no contaran con información interna sobre la hora y el contenido que viaja por ellas. En lo corrido de 2025, los poliductos que transportan los hidrocarburos en el territorio nacional han sido perforados 411 veces con válvulas ilícitas en distintas partes del país, afectando principalmente a los departamentos de Magdalena, Cesar, Antioquia y Putumayo. Según el cálculo y las verificaciones que se han realizado, aproximadamente 718.200 barriles apoderados ilegalmente. El combustible hurtado tiene un valor superior a los 452.000 millones de pesos y a eso se suma el precio de la reparación de las 411 perforaciones a los poliductos. Tuvo un valor cercano a los 20.500 millones de pesos este año. Puede durar entre 1 a 5 días, un valor aproximadamente de 50 millones por cada reparación de cada zona de estas válvulas ilícitas. Los poliductos transportan un tipo específico de combustible en horarios establecidos y los grupos criminales reciben información reservada para saber exactamente a qué hora se bombea gasolina, ACPM o nafta. Que hay personas internas de diferentes empresas e instituciones que trabajan, las cuales puede que brinden información a estos grupos delincuenciales para saber en qué horario pueden apoderarse ilícitamente del hidrocarburo. Diferentes bandas criminales se dedican a la extracción ilegal de hidrocarburos perforando los tubos de manera especializada para luego llenar estos carrotanques que transportan el combustible robado a centros de acopio, donde finalmente es vendido entre 10.000 y 15.000 pesos el galón al Clan del Golfo, al ELN y otros grupos posguerrilleros y a otras organizaciones narcotraficantes. Se ha identificado que este combustible hurtado, este apoderamiento se presenta en estas zonas, pero es utilizado para lo que tiene que ver con la minería ilegal en todo lo que es el sur de Bolívar y el Bajo Cauca, y asimismo el narcotráfico al norte del país, lo que tiene que ver con el Arauca y norte Santander. En lo corrido del año, la policía ha capturado 371 personas por afectaciones a las líneas de transporte de hidrocarburos, destruyó 43 refinerías artesanales, 48 alambiques y ocupó 21 bienes con fines de extinción de dominio, avaluados en más de 28.700 millones de pesos. Quien hace 35 años fungía como jefe de los escoltas del DAS, involucrados en el asesinato del firmante de paz Carlos Pizarro, tardó 3 décadas y media en responder al primer interrogatorio por su papel en ese asesinato. Él dijo que no tuvo ninguno y su juez no le impuso medida de aseguramiento. El exdirector de protección del extinto DAS, Manuel Antonio González, fue interrogado en su juicio por su participación en el magnicidio de Carlos Pizarro, ocurrido el 26 de abril de 1990 en un avión que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla. Yo sí sabía que estaba amenazado, porque él mismo me lo dijo cuando yo iba a Santo Domingo, que hice buenas relaciones con él. Aunque durante el interrogatorio el ex-DAS insistió en que no tenía ninguna responsabilidad con los esquemas de seguridad ni los escoltas de Pizarro, se admitió que el 24 de abril de 1990 autorizó directamente el sistema de escoltas de Pizarro y la Ruta Caribe. Le hice la solicitud de los hombres que iba a mandar, recuerdo que eran como unos 17,
para que eso se pudiera cumplir. González aseguró que tenía prohibido a los escoltas subir armados a los aviones. Sin embargo, en otra directriz ordenó que se llevara armamento de dotación oficial. Yo no sé por qué ese muchacho subió con armas, pero ya yo no era el jefe de división. Ya había otro jefe de división. El ex-DAS explicó que el escolta Jaime Ernesto Gómez, condenado como coautor del homicidio de Pizarro, luego de matar al sicario del candidato para encubrir la verdad, llegó al equipo de seguridad de Pizarro tras ser removido del esquema del expresidente César Gaviria. Le cuento una cosa, ninguno de los escoltas querían estar en las escoltas de izquierda. Ellos no quería, era como un castigo. Pese a que en febrero de este año el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la condena contra el escolta a más de 20 años de prisión por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, Gómez se encuentra en libertad, pues el tribunal no ordenó su captura y el caso se encuentra en casación en la Corte Suprema de Justicia. La comunidad NASA tiene conocimiento de que niños de 8 años que han sido robados de sus comunidades por bandas posguerrilleras han sido entrenados para manejar drones con cargas explosivas. Las mayores alarmas están puestas en las redes sociales y especialmente en TikTok, que se ha convertido en el principal vehículo de reclutamiento. Las estrategias de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos posguerrilleros han migrado hacia los entornos digitales. Un video de TikTok, un reel en Instagram, también incluso los canales de comunicación por DM o mensaje directo que tienen plataformas de videojuegos como Roblox, por ejemplo, o Discord, que es algo similar a WhatsApp, y ahí encontramos videos promocionales. Las tácticas que usan lo hacen mediante engaños, entre esas ofertas laborales. Ofertas abiertas de los grupos armados de hasta 3.500.000 pesos. La corporación Vivamos Humanos rastreó 70 cuentas con publicaciones que superan las 200.000 visualizaciones y que tendrían presunta relación con estructuras sicariales con los nombres de Estado Mayor Central, ELN, Clan del Golfo, Bloque Occidental y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Tan malignamente creativa la forma como están reclutando a los menores, especialmente en las zonas del sur del país, que le produzca a uno escalofrío, que cualquier niño lo pueden sacar de un cuarto a una guerrilla. Líderes sociales de diversas regiones del país dan cuenta de cómo captan a los niños. El tema de uso de plataformas digitales como TikTok, hoy la mayoría de los casos de reclutamiento que se presentan en un porcentaje muy alto, yo me atrevería a decir que del 15%. Comienzan en las redes a promover, a promocionar sus luchas, diciendo que es una lucha social, es una lucha del pueblo. Empiezan a generar estrategias de acercamiento a los jóvenes y estas estrategias fundamentalmente es ofrecimientos de motos, tal vez de dinero, de sueldos y en función de eso los van cooptando poco a poco. Una vez los menores de edad son reclutados, los instruye para la manipulación de drones para atacar a la fuerza pública y a la población civil. Hemos evidenciado, digamos, dentro de los seguimientos que se han hecho que hay zonas de entrenamiento de menores entre 8 años, 9, 10. Los líderes sociales reunidos en Bogotá le hicieron un llamado al Estado para que tome medidas para evitar el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. El niño Dios versus Santa Claus, lo que indican los indicadores. La encuesta Kantar Insights les preguntó a los niños en Colombia de quién esperan sus regalos en esta Navidad. El Niño Dios arrasó con un 63%, seguido por Papá Noel, también llamado Santa Claus, con 50%, y los Reyes Magos con 19%. Esto indica que hay niños que esperan 2 y hasta 3 regalos. Esto es lo que indican los indicadores. La alegría del Año Nuevo y la Navidad son factores que pueden afectar gravemente sus finanzas personales. No dejar que las emociones entren en la billetera les servirá para no sufrir en enero. Diciembre es un mes en el que las emociones, las reuniones y las promociones pueden jugarle una mala pasada a su bolsillo. Sin embargo, con algunos ajustes sencillos es posible disfrutar la temporada sin que enero llegue con estrés. Defina un tope emocional de gasto. No solo se necesita un presupuesto, también un límite emocional. Pregúntese cuánto puede
gastar sin arrepentirse en enero. Evite el crédito. Las tarjetas de crédito no son ingresos adicionales. Si va a usarlas, hágalo solo para compras planificadas y con la certeza de que puede pagarlas en la siguiente fecha de corte. Evite los pagos a cuotas para gastos de temporada. Anticípese a los gastos de 2026. Identifique desde ya los pagos grandes del próximo año como impuestos, seguros, matrículas, renovaciones y servicios. Si comienza a apartar dinero desde diciembre, llegará a esas fechas sin necesidad de endeudarse o sacrificar otros gastos importantes. Haga un cierre financiero del año. Revise qué decisiones económicas funcionaron, cuáles no y qué cambios quiere hacer. Una reflexión honesta le permitirá ajustar comportamientos y establecer metas más realistas para el próximo año. Y pasando a otra información, un acosador denunciado por Noticias 1 comenzó luego a acosar a la reportera que lo denunció y cuando ésta lo puso en evidencia huyó a Chile, en donde acaba de ser capturado por el mismo delito y podría enfrentar una pena de 5 años efectivos de prisión. Hace 2 años, Noticias 1 denunció al ciudadano venezolano César Alejandro Vivas, quien desde 2021 empezó a acosar a una mujer que conoció en su trabajo. Como Lina Resk no aceptó sus citas ni regalos, el acoso se volvió virtual, con amenazas, noticias falsas y ataques de más de 250 cuentas falsas. Si no dejas a Camilo, prefiero verte muerta. Tú tienes que ser mía. Así me toque secuestrarte, vas a volver conmigo. Si no eres mía, no serás absolutamente de nadie. En redes sociales, Vivas publicaba fotos de ella diciendo que estaba muerta y difamando a su familia. Ha estado inventando que estoy embarazada de él. Envía invitaciones a matrimonio, a baby shower. Pese a tener una orden de captura en Colombia, el hombre escapó a Chile y nuevamente empezó el acoso a una mujer, esta vez una menor de edad. Un día de la nada recibimos flores y chocolate de un tipo llamado Alejandro. Nosotros no conocíamos ningún Alejandro y ni idea de cómo supo en dónde vivíamos. Nuevamente inició las amenazas, acoso en la casa de la familia, las cuentas falsas y la persecución. No solamente empezó a ir a la casa de mis padres, también empezó a mandar imágenes de él estando afuera del colegio de mi hermana. Tira cosas en el patio. Ha tirado un peluche, chocolates. Las autoridades chilenas lo capturaron en Osorno cuando al parecer se iba a fugar a Argentina. La Fiscalía el día de hoy formalizó al imputado por delitos de amenazas reiteradas en contra de la niña menor de edad y su grupo familiar, juntamente con delitos de usurpación de identidad, además delitos de trato degradante en perjuicio de la niña y un delito asociado a connotación sexual por la difusión de material pornográfico infantil. El hombre fue privado de la libertad en el centro penitenciario de Osorno y las autoridades tendrán 150 días para investigarlo y dictar su condena, que podría ser de 5 años de prisión. El alcalde de Mazagua, en Guatemala, Nelson Luciano Marroquín, fue asesinado durante un desfile navideño en la aldea Overo Escuintla esta noche. De acuerdo con la información de las autoridades, el mandatario local fue trasladado a un centro asistencial en donde murió minutos después debido a la gravedad de sus heridas. Un escolta que estaba con el alcalde Marroquín también resultó herido en este hecho. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, condenó el crimen y ordenó a las autoridades judiciales investigar el hecho. Esto es Noticias 1, la red independiente. Aunque solo está permitido que los expertos con permiso de las autoridades regionales detonen pólvora, hay un mercado clandestino que desde hace siglos produce decenas de muertos. Este año se intensifican las operaciones contra la venta y el uso ilegal, cuyas víctimas por lo general son niños. La mayor parte de los 1.354 lesionados por pólvora que Colombia ha tenido desde la Navidad pasada son niños, por eso el llamado a la prevención. La pólvora debe estar controlada solo en manos de expertos y solo en espectáculos controlados incluso por las autoridades territoriales. Los niños y las niñas lejos de la pólvora. La Secretaría de Salud de Bogotá mantiene activa la alerta preventiva y hace un llamado a la ciudadanía para evitar tragedias prevenibles. Extremar el cuidado, dado que también hemos observado lesiones por pólvora en años anteriores en niños y niñas que están de espectadores. La Policía Metropolitana de la capital dispuso de patrullas antipólvora en las 19 localidades. Si ustedes ven que en algún lugar están vendiendo, comprando o manipulando pólvora, por favor, pónganlo de manera inmediata en conocimiento a través de la línea 123. Expertos en salud advierten que es importante tener presente las acciones inmediatas a ejecutar en caso de un desafortunado accidente en el que resulten quemaduras. No colocar ningún tipo de comida
sobre la quemadura. Líquidos como aceites, mantequilla, huevos, vinagre, limón. Es importante no colocar ningún tipo de material externo sobre la misma, no colocar cremas como sulferacina de plata. Todos coinciden en la importancia de cuidar a los niños y a la población para evitar quemaduras en esta época del año. Aunque todas las grandes empresas comenzaron por una idea, no todos los emprendimientos se concretan en empresas. Estudiar mercados y hacer pruebas no garantiza el éxito, pero sí permiten mejorar las posibilidades de negocio. La Cámara de Comercio de Bogotá estima que 8 de cada 10 emprendimientos fracasan en el primer año. Uno de los errores más comunes es no probar su idea de negocio antes de salir al mercado. La clave para tener éxito es que su propuesta resuelva de forma diferencial una necesidad de los consumidores. Saber muy claro cómo resolvemos el problema y cuáles son esos beneficios y esos factores diferenciales que tiene nuestra solución. Investigue el nicho del mercado al que apunta y conozca su competencia para poder ofrecer un producto o servicio novedoso. Hacer ejercicios de observación, y esto es salir al entorno, allá afuera, a las calles, a mirar a las personas, a hacer entrevistas. Cuando termine la investigación, el siguiente paso es hacer prototipos de su propuesta y probarla con sus potenciales clientes. Poder hacer estos pilotos pequeños para identificar de pronto cambios en nuestra solución, ¿sí? O cambios en nuestro modelo de negocio. Los problemas en el flujo de caja son otra razón de la quiebra de los emprendimientos. Un estudio de la aseguradora Cofase calcula que más de la mitad de las compañías en Latinoamérica tienen problemas para pagar a tiempo. La inteligencia artificial le ayudaría a Transmilenio a determinar cuántos y cuáles de sus ocupantes no son pasajeros. Sin ella se estima que 1 de cada 6 son colados. 1 de cada 6 ocupantes de un Transmilenio o bus del SITP no es pasajero, pues no pagó su entrada. Detectar, identificar y contar a los colados ha sido un reto histórico del sistema de transporte masivo en Bogotá. Un colombiano diseñó un sistema de inteligencia artificial con redes neuronales que permite detectar, identificar y contabilizar a cada usuario del servicio que pasa por encima de los torniquetes o por las puertas de salida. Y con base en eso, la red neuronal es capaz de, después de determinar un evento que ella no haya visto en entrenamiento y poderlo clasificar correctamente si es un evasor o si es un usuario ingresando al sistema. Este sistema tendría una efectividad de hasta un 65% más que el conteo humano, siendo una alza significativa de las personas que evaden pasajes. La ventaja es que la red funciona mucho más rápido, en este caso funciona en tiempo real, con el hardware adecuado, por supuesto. Y de nuevo, la efectividad es mucho mejor que la de un operador humano. Aunque este modelo de momento solo determina la evasión por medio de torniquetes, al ser un sistema IA de redes neuronales, aprende con la práctica y ya cuenta con una efectividad del 95% en su detección de evasores, siendo una herramienta que podría acercar a las entidades pertinentes a las cifras de colados para que así puedan tomar las respectivas medidas. La patinadora Gabriela Rueda y el atleta Ronald Longa fueron los grandes protagonistas en la gala que premió a los mejores deportistas de Bogotá. Se reconocieron 17 categorías entre olímpicos y paralímpicos. Los mejores deportistas que representan a la capital recibieron sus reconocimientos. Del equipo Bogotá. El Salón Rojo del Hotel Tequendama fue testigo de la entrega de los premios Equipo Bogotá 2025. Gabriela Rueda, también conocida como La Gaviota, ganó el premio a Mejor Atleta Femenina del Año gracias a sus 5 medallas en los Juegos Mundiales y sus 2 oros en el Mundial de Patinaje de Velocidad. La verdad ha sido mi mejor año deportivo en todos los años que he tenido la fortuna de estar acá presente en los eventos de Bogotá. Miguel Ángel Rodríguez, quien fue top 4 del mundo en squash, recibió un reconocimiento por sus 20 años de carrera. Seguir compitiendo, y ya lo tiene claro, Miguel Ángel se va a retirar en los Olímpicos en el 2028. La paranadadora Gabriela Oviedo fue premiada Mejor Deportista Paralímpica. Conquistó 3 oros y un bronce en los Parapanamericanos de la Juventud. Aprovechó la oportunidad para hacer una petición. Y hace falta como que hagan más visible el deporte paralímpico, porque siempre lo tienen como muy de lado y es donde más ganan medallas. El atleta y campeón bolivariano Ronald Longa ganó a Mejor Deportista Masculino. En el sector paralímpico, el merecedor fue Diego Dueñas por su medalla en el Mundial de Paracycling. El representante Abraham Polo no reconoce que las cuchas tienen la razón, ni siquiera por sentencia judicial. El héroe colombiano de un senador trumpista y el apoyo femenino a las expresiones machistas de un senador colombiano. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos.
Miguel Polo Polo era el anfitrión de la ceremonia que tendría lugar el pasado viernes. Las madres de los falsos positivos de Soacha instalaron previamente su ensamble artístico, pero Polo Polo no apareció. Al canasto de la basura. Un juez de la República lo había condenado a pedir perdón luego de haber metido las obras de arte de memoria sobre los 6.402 falsos positivos en bolsas de basura. En vez de las excusas que debía presentar el congresista, el presentador leyó la sentencia. Consecuencia legales del incumplimiento del fallo de tutela, incluyendo las posibles sanciones por desacato. Ellas, que ya conocen su capacidad para mentir, tenían organizado el plan B con una velada artística. El influencer senador Jonathan Pulido, denunciado ante la Comisión de Acusaciones por violencia de género y quien ha tenido gestos recurrentes hacia la senadora María José Pizarro, intentó desviar las quejas de misoginia en contra del senador Cepeda. Iván, más respeto con las mujeres. Yo ahorita lo escuché prácticamente amenazando a la asesora de presidencia. Pulido, esta vez sin ninguna prueba, aseguró que el senador Cepeda le había pedido en malos términos a la secretaria de la presidencia del Senado ser vocera de su petición de réplica en la moción de censura al ministro de Defensa. Pero Pulido siguió enfocado en atacar a María José Pizarro. No lo digo yo, lo dice el país. Incluso congresistas del pacto histórico me lo han dicho. Se lo ganaría ese premio a la más hipócrita, María José Pizarro. Finalmente, la senadora le respondió. ¿Sabe qué es lo que le molesta? Tener que interactuar con mujeres. Yo vine a incomodarlo a usted por ser un patán, un misógino y un machista. La senadora Paloma Valencia tomó posición a favor del macho de la discusión. Senador JP, todo lo contrario, celebró su berraquera. El Foro de Halifax es un evento anual en que los autores de la política de seguridad y protagonistas de defensa en el mundo se reúnen para intercambiar ideas. Hace 2 semanas, el ministro de Defensa colombiano hacía parte del foro y antes de que pudiera plantear sus puntos, un congresista norteamericano, el senador republicano y trompista por Dakota del Norte, Kevin Kramer, hizo su propia presentación del general Pedro Sánchez. Para aquellos que no lo saben, el señor Sánchez es un héroe, más allá de ser ahora ministro de Defensa. El ministro, sonrojado por las palabras del senador, le hizo al auditorio un resumen ejecutivo de la operación. Ustedes recuerdan la historia de los niños que fueron rescatados luego de 40 días perdidos en el Amazonas. Yo comandé esa operación. En medio de las tensiones entre Colombia y Estados Unidos, para nuestro país fue importante saber que el senador Kramer considera que Colombia y en particular el ministro de Defensa son los mejores colaboradores que tiene Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Estén pendientes, volveremos con más Confidencia en el Ataque en Top Secret. Feliz noche de las velitas para todos ustedes. Nos vemos en las redes sociales y mañana lunes festivo aquí en Noticias 1 a las 8 en punto, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.